Hola, Meg. Hola Andrés, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Muy bien. De vuelta de viaje. ¿Cómo te trata la Argentina? Mejor de lo que esperaba. No tengo quejas. Bien. Y nunca se aburre uno en Argentina. Bueno, ¿y qué te parecieron los eventos esta semana, inclusive el día de hoy, ¿no? Creo que esta semana son unos días en los cuales queda mucho más en claro, o más en claro que lo común, la intersección de lo político y lo judicial en Argentina. El discurso de Alberto fue anticipatorio de lo que serían los días siguientes. Y Cristina recuperó el escenario. Es impresionante cómo ella volvió a hacer una cadena nacional, cuando en realidad era otra la función que estaba cumpliendo. Tiene una capacidad de comunicación y de instalación del escenario que es superior a la de cualquier otro político que esté dando vueltas por Argentina, salvo quizás Patricia Bullrich, que con otras manias y sin un cargo, porque no tiene cargo público en este momento, se las arregla para mandar un mensaje y controlar las audiencias. Sí, con el caso de Cristina es algo notorio, ¿no? Porque hoy yo tuiteé una foto de lo que en realidad debo confesar que la saqué, me la mandaron por WhatsApp, no la produje yo, pero de lo que eran en su momento la totalidad de los canales de televisión de la Argentina, ¿no? Tanto de los principales noticieros, canales de cable, todos transmitiendo en directo la declaración por Zoom de Cristina Fernández de Kirchner frente a la justicia, cuando podrían no haberlo hecho, como vos decís, no era una cadena nacional, no era un acto de gobierno. Sin embargo, hay como una cuestión de con-necesidad, por decirlo de alguna manera, me da la sensación. Probablemente nadie está tan interesado en lo que diga Cristina Fernández de Kirchner como aquellos a quienes no les gusta Cristina Fernández de Kirchner. Es bastante notable esto. También es cierto que su presencia y su discurso tienen un efecto galvanizador sobre su tribu que es impresionante. Y aquí distinguiría dos efectos. Uno es el sustantivo judicial y el otro es el comunicacional. A mí, desde que lo dijo por primera vez Beatriz Arlo, hay algo que no puedo dejar de pensar. ¿A qué políticos la gente le hace zapping en televisión? ¿Y a quiénes no les hace zapping? Y no es que la televisión sea el medio predominante. Hoy tenemos redes y tenemos WhatsApp. Redes como usaba Trump, WhatsApp como usa Bolsonaro. Pero la televisión sigue siendo la que instala y la que permite que uno se apropie o se acerque a las personas de las que no puede estar cerca físicamente. Y Cristina es claramente la menos zapingueadora. La política argentina la que menos zapping se le haría. No es la única. Sorprendentemente para mí, la mayor parte de los políticos argentinos a los cuales la gente no le hace zapping son mujeres. Ya mencionamos a Cristina, Patricia Bullrich, agrego Lilita Carrió, que era de quien hablaba Beatriz Arlo en aquella oportunidad. Llama la atención la fuerza que transmiten estas personas, independientemente de la posición política, porque son las tres distintas. Y acá Cristina lo que hizo fue apropiarse de ese escenario comunicacional para transmitir un mensaje político-jurídico. Sí, y hay algo en los estudios de comunicación, hay un texto que yo siempre vuelvo una y otra vez a él, que es de un autor que se llama Christian Metz, que hablaba de la ruptura del verosímil, ¿no? Que en realidad era un texto de teoría del cine, en la cual él hablaba que hay algunas películas que rompen con lo esperable, rompen con lo establecido, hacen cosas que se suponía que no se pueden hacer, o sea, tienen una persona mirando a la cámara o rompen la cuarta pared o utilizan el humor de una determinada manera, y sin embargo lo que es bastante impresionante es que ese acto de transgresión de las reglas de un cierto género lo que genera es un efecto de autenticidad, ¿no? Y me parece que primero y principal, acá hay algo muy interesante en lo que vos decís, que yo nunca había pensado. El hecho de que estas personas sean mujeres, eso ya en sí es una ruptura del verosímil, porque no es lo que uno espera, por decirlo así, cuando uno piensa en un político. En general pensamos en políticos que son varones. Y además son mujeres que hablan de una manera determinada, que también no hablan como habla un político de vieja escuela, ¿no? O sea, utilizan modismos, utilizan un cierto tono,
Hoy Cristina dijo, minga el dólar, dijo, se lo pasan, ya saben por dónde, digamos, usan... y eso tiene un efecto muy transgresor o de ruptura de los marcos enunciativos, pero también yo siempre pienso que generan este efecto de autenticidad, ¿no? O sea, que uno está, digamos, la gente no hace zapping, si vos querés, para mí, porque realmente da la sensación de que estás escuchando lo que esa persona realmente piensa en algo, en una actividad como la política, en que esto no es tan casual, ¿no? Los políticos están muy entrenados en no decir lo que realmente están pensando. Por supuesto, esta autenticidad hay gente que le encanta y hay gente que le genera detestación, ¿no? Lo detesta, pero es muy difícil permanecer neutral frente a esto, me da la sensación. Coincido. Autenticidad, disrupción y no aburren. Por eso son un producto comercial. Las televisiones las pasan independientemente de la línea editorial, porque la gente las mira. Son comercialmente vendibles, no solamente políticamente confiables. O inconfiables, porque muchos las miran por la adversarialidad, no porque las quieren, sino porque las odian en algunos casos. Pero eso también vende. Las cifras de rating, entre comillas, contando lo que midieron los programas televisivos y la cantidad de gente que estaba conectada a YouTube o a otros canales, realmente fueron cifras muy, muy, muy importantes en términos de rating. O sea, Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas, es un fenómeno de rating, ¿no? Ojalá esto se transmita o se mantenga para los juicios orales en los procesos, sean o no por corrupción, que la justicia pueda ser no necesariamente un espectáculo, sino un evento público, un proceso público, un poder público. Todos sabemos que la justicia tiene algunos problemitas. Las criticó el gobierno anterior, las critica este gobierno, las criticaba el anterior del anterior, que era el mismo que este, y hay varios argumentos para hacerlo. La opacidad, que no pagan impuestos, que los resultados no son confiables y a veces son lentos. Y acá me parece importante, además de la comunicación, lo que veníamos hablando, cómo se intersectan la política y la justicia. Me preguntaban hace rato de un periódico, de un diario chileno, qué pensaba de las acusaciones de Lofer, de Cristina. Y si vos googleás, encontrás que Macri hace las mismas. Persecución judicial. Tanto Cristina como Macri están acusando a la justicia de perseguirlos al servicio de otro poder político, o sea, del otro. Y es fundamental entender esto porque Alberto Fernández, en el mismo momento en que abría las sesiones, denunciaba algunas causas políticas por las que había sido perseguido judicialmente, él o ella, e iniciaba, o decía que iba a iniciar causas judiciales, es decir, que estaba supuestamente haciendo lo mismo que acusaba. Hoy Cristina decía, no es lo mismo, porque nosotros no generamos daño, mientras que Macri, endeudándose, lo generó. En todo caso, de lo que se trata es de enjuiciar decisiones políticas. Y parece que están los dos sectores convencidos de que ellos tienen la razón. Lo están haciendo, creo yo, como lo ves vos. Lo mismo que condenan. Sí, bueno, es un juego un poco en espejo, ¿no? A muchos le llaman a este proceso la judicialización de la política, es decir, tirarle la pelota a la justicia para que decida o castigue o repudie cosas que en realidad debería decidir o castigar o repudiar la política, ¿no? O sea, es cierto, en un cierto sentido, lo que vos decís. Macri le pide a la justicia, o digamos, no Macri, pero hay sectores que, digamos, al macrismo le pareció muy bien que la justicia juzgara un tema como de política, de gestión económica, como fue la gestión del dólar futuro. Y ahora Alberto Fernández le parece bien que la justicia determine si el gobierno anterior, el gobierno de Macri, hizo bien o hizo mal en otra decisión de gestión económica, que fue tomar un préstamo del FMI. Entonces, los dos, digamos, le tiran la pelota a la justicia, lo cual tiene aspectos preocupantes porque al mismo tiempo la justicia en Argentina realmente, hoy por hoy, si vos ves las encuestas, los jueces tienen una opinión pésima, ¿no? Es decir, la justicia, entre comillas, pareciera ser más y más y más grande y más abarcativa y decidir sobre más y más y más cuestiones, pero esto tiene un costo también, que es que los jueces tienen un 80% como categoría social, no quiere decir todos los jueces, pero
si vos le preguntás a la gente qué opina de los y las jueces, y el 80% te dicen que no tienen una buena opinión. A mí me preocupa la inversa, sin embargo, me parece que es algo que no se habla en general, que es la política. Digamos, se habla mucho de la judicialización de la política, pero justamente hay otra cuestión que es la politización de la justicia, ¿no? No sé qué pensás vos de esto. Eso precisamente, que se retroalimentan. Tenemos un proceso de designación y control de los jueces que está bajo sospecha permanentemente. Y hay hace poco una columna de Pañi donde él mencionaba el hecho de que parece que las partes están en contradicción una con la otra, el macrismo con el kirchnerismo, para ponerles etiquetas generalizadoras. Y sin embargo hay acuerdos profundos y subterráneos por debajo, porque en el Consejo de la Magistratura estamos viendo permanentemente acuerdos políticos, muchas veces tenidos de intereses personales. Jueces que votan a cambio de que sus esposas con más de 75 años sean designadas y cosas por el estilo, pero en todo caso hay acuerdos, que es la base de la política, los acuerdos subterráneos que permiten las disidencias públicas, pero sobre esos acuerdos subterráneos se construye muchas veces confianza que permite que las negociaciones se realicen. En este caso el problema es que los acuerdos subterráneos no son políticos, son ilegales. Van más allá de la política, son acuerdos hechos para transgredir la ley y no para acordar políticas públicas. Transgredir la ley, por ejemplo, el artículo de la Constitución que les pide a los jueces, que les exige a los jueces, que determina que los jueces se jubilen después de los 75 años. O la cuestión de que los jueces no paguen impuestos a las ganancias, aunque esto, claro, es legal. Salvo que los jueces lo interpreten de otra manera, porque en el fondo los jueces lo que están haciendo es tornarse ciudadanos de privilegio, pero como ellos son en última instancia los que deciden qué es legal y qué no, acá tenemos un problema y no sé si nos vamos a extender mucho más, pero es bueno dejarlo planteado. El Poder Judicial es el que empeoró en los 35 años de democracia, 37 años de democracia. Los otros dos, nos guste o no, mejoraron. Los presidentes aprendieron a terminar sus mandatos. Los congresos pasan leyes y debaten incluso en medio de una pandemia. Mientras que el Poder Judicial, que juzgó a la Junta de Comandantes y que tuvo la Corte Suprema de Alfonsín, que Luder no aceptó integrar, pero se le ofreció la presidencia, ese Poder Judicial maravilloso de los 80 hoy se tornó en Comodoro Pi. La deuda mayor de la democracia sigue estando en el Poder Judicial. Y acá, me parece, son corresponsables todos los que gobernaron hasta ahora. Bueno, me parece que por ahí podemos cortar acá, y seguramente no me cabe la menor duda de que la semana que viene es probable que podamos seguir hablando de este tema, porque seguramente va a haber novedades en los días en estos días. Y el Poder Judicial todavía no habrá mejorado. De acuerdo. O por ahí milagrosamente la semana que viene se reformó el Poder Judicial. Ojalá nos dejen sin tema. Bueno, un beso, Andrés, hasta luego. Otro para vos. Chao, Mec.